Bienvenidos a CryptoCarnes. Vamos a comenzar con el episodio número 4 de Criptomonedas 101, que se titula ¿Dónde guardo mis criptos? Sin más, comenzamos. Bienvenidos a todos, que tengan un excelente o que estén teniendo un excelente lunes e inicio de semana. Hoy vamos a empezar con este tutorial 101 con una pregunta que nos ha llegado mucho. ¿Dónde guardo mis criptomonedas? ¿Qué es eso de tener una cartera fría, una cartera caliente, hot wallet o cold wallet? ¿Y a qué se refieren con centralizado y descentralizado? Que alguien me explique. Nos ha llegado esa duda y bueno, vamos a intentar explicárselos en este pequeño tutorial. Esperamos no tardarnos más de 12 minutos porque luego me la paso hablando y llego hasta los 30. Pero no, vamos a tratar de hacerlo cortito, ¿ok? Como dije, lo primero que vamos a tratar de hacer grasp o tener un poquito de idea es entender centralizado de descentralizado. Aquí en tu pantalla principal tienes básicamente tres pestañas. Tengo obviamente una abierta en Binance. Binance tú ya debes de saber que es un exchange porque ya lo vimos básicamente en el tutorial 1, donde tú puedes comprar criptomonedas. MetaMask es una cartera que dice Crypto Wallet y Ledger Nano es otro tipo de cartera. ¿Por qué lo tenemos aquí? Rapidísimamente te repito, vamos solamente a tocar la punta del iceberg de lo que es centralizado y descentralizado, porque lo vamos a ir utilizando conforme los siguientes tutoriales. ¿Ok? Entonces, 1. Quédate con esto en la cabeza. Binance es centralizado. ¿Por qué centralizado? Porque Binance es una empresa tercera en donde yo compro activos, en este caso criptomonedas, y las guardo dentro de su sistema, dentro de su disco duro, así lo puedes pensar, y me las resguardan ahí. ¿Ok? Entonces, centralizado quiere decir que es un tercero el que está a cargo de mis activos, de mi dinero. Obviamente estamos confiando en él, hay password, como puedes ver aquí puedo quitar o poner lo que viene siendo mi balance, porque trata de protegerte de todo lo que está, pero sin salirte de su sistema, sin salirte de su reglamento, sin realmente tener tú el 100% o al 100% la posesión de tus activos, ¿ok? Entonces, esto viene siendo centralizado y por lo tanto una cartera centralizada dentro del exchange. Binance, KuCoin, Gate.io, Coinbase, todos los exchanges tienen carteras dentro de su sistema que por lo tanto, repito, son carteras centralizadas. MetaMask, la diferencia es que en esta cartera que tú instalas dentro de tu navegador, que puedes ver aquí está el zorrito, acá yo ya lo tengo instalado y básicamente es esta imagen, yo lo puedo abrir aquí ahorita y vas a ver que está mi cartera, ¿ok? Esta cartera es descentralizada. ¿Por qué? Porque esta cartera tú la instalaste dentro de tu navegador y solamente tú tienes acceso, obviamente con tu contraseña, y tú eres el encargado oficial de decidir hacia dónde se van todos los tokens que tienes, mediante la firma electrónica, podemos decirlo así, o la firma dentro de la blockchain de cada uno de los contratos que tú estás aceptando o negando, ¿ok? Ledger Nano también podemos considerarla una, entre comillas, cartera híbrida o descentralizada. ¿Por qué? Porque es una cartera que tú ordenas. Aquí lo estás viendo, es muy similar a un USB. Todos hemos tenido este tipo de USBs, en la cual tú puedes pasar tus criptos de Binance o de MetaMask a tu USB y tú los tienes obviamente a la mano. Mientras tú no conectes este USB a tu computadora, al puerto de tu computadora, y trabajes, firme los contratos para que pueda trabajar dentro de la blockchain, nadie más tiene acceso más que tú, ¿ok? Entonces, ya vimos rapidísimo, repito, punta del iceberg, centralizado versus descentralizado, hablando un poco, tocándolo un poco dentro de las carteras, ¿ok? Ahora bien, dos tipos de carteras importantes son las que existen y también las podemos dividir así de fácil. Están
las cold wallets, que ya me viste hablar de ellos, y también obviamente están las hot wallets, o sea, básicamente carteras frías, y carteras calientes. ¿Cuál es la diferencia tal cual? Ok, las carteras frías son las carteras que no tienen ningún tipo de conexión con internet, con la blockchain. Es decir, puedes pensar en un pedazo de papel o hardware. Básicamente caería en la sección de Ledger. ¿Por qué? Porque repito, tú puedes transferir tus criptomonedas de Binance, de MetaMask directamente a tu Ledger y no está conectado para nada al internet más que tú conectes el USB, firmes los contratos y le des acceso. Pero en cuanto tú quitas, tus criptos se quedan aquí y no hay viento ni marea que pueda accesar a ellas, ¿ok? Cold wallets, carteras frías, por eso se conocen así. Y repito, papel, cartera de piel que traes en el bolsillo o USB donde guardas básicamente tus criptomonedas. Otros ejemplos aparte de Ledger es Trezor o SafePal, que también puedes checar en internet, en Google. Te vamos a dejar en la descripción los links directos obviamente a ese tipo de carteras por si quieres conseguir uno. Nosotros te vamos a recomendar este y te vamos a dejar ahí nuestro link de referido para que obviamente puedas tener un descuento directamente con Ledger. Pero repito, cartera fría, no hay más que pensar. Las carteras calientes o las hot wallet, por el contrario, van a ser aquellas que están conectadas en su totalidad con el internet, con la blockchain, con tu computadora al 100%, ¿ok? En este caso, sí entra aquí lo que viene siendo MetaMask y por supuesto que entra mucho más lo que viene siendo Binance. ¿Por qué? Porque te repito, están en constante comunicación con lo que viene siendo el internet. No hay cómo no. Aunque tú te salgas, la información sigue acá adentro. Aunque yo salga de mi MetaMask, la información sigue todavía en lo que viene siendo todo el sistema, ¿ok? ¿Cuál es más recomendada? Aquí, te soy sincero, depende mucho del carpintero. Y viene un lema muy usado, sobre todo en Latinoamérica. Es muy mal carpintero aquel que culpa sus herramientas. Y es lo que tú debes de pensar. ¿Qué cartera voy a escoger según la responsabilidad que yo le voy a dar a cada uno de mis movimientos? Si tú sabes que vas a descargar MetaMask, tu responsabilidad obviamente es conocer el sistema, saber cómo transferir de Binance a MetaMask, saber cómo usarlo, saber obviamente usar los diferentes tipos de mainnet que existen. Recuerda que mainnet, el principal es Ethereum, pero tienes Smart Chain, tienes Matic Mainnet, tienes GoChain, también está Phantom Opera, y de ahí ser muy responsable a la hora de firmar o sobre todo a la hora de comprar algo. Si tú no vas a ser responsable, si no vas a leer antes de darle clic, pues obviamente vas a cometer errores, y como le pasa seguramente al 60% de los que ya están en las criptos, que de repente te encuentras en diferentes foros, pues te robaron la cartera. ¿Ok? Pero, repito, es muy malo aquel carpintero que culpa sus herramientas. Binance es igual. Estás confiando en un tercero para depositar tu cartera, para depositar tus criptomonedas más bien dicho. ¿Y qué tienes tú que hacer aquí? Bueno, tu password debe de ser seguro, y lo más importante, lo que nunca se te debe de olvidar cuando estés en un ecosistema tercero, activar la protección 2FA. Y mínimo hacerlo obviamente con la aplicación que tiene en Google, porque eso te da mucha más seguridad. Hay gente que solamente deja tal cual lo que viene siendo su password y confía que eso va a ser suficiente para protegerlos. No. Tienes que activar obviamente el 2FA. Recuerda que ya está el tutorial para que lo puedas activar, y todas, absolutamente todas las páginas con acceso a venta de criptos te dan esa opción, que actives el 2FA. ¿Y cuál es aquí el error que tú puedes cometer? No activar el 2FA, poner una contraseña que, créeme, he conocido gente que usa de contraseña a contraseña, aunque suena muy de película, o ponen 1, 2, 3, 4, o ponen su nombre. No es mi nombre, por si lo van a intentar, no es mi nombre tampoco. Entonces ponen eso, obviamente alguien entra y es muy fácil. O, ojo, como estas son carteras calientes, hot wallets, toda la información la dejan en la computadora. Contraseñas, claves de acceso, frases semillas, seed phrases. El hacker entra a tu computadora porque tú le diste clic a un contrato, se roba todas las contraseñas y voilà. Puede entrar sin importancia a cualquiera de tus carteras hot, ¿ok? A MetaMask o Binance. Ahora bien, con las carteras frías tú puedes decir, bueno, pues yo no me quiero preocupar, yo me siento bien chipocludo y bien seguro de lo que hago al día, ¿ok? Bueno, ok, puedes comprar tu cartera fría.
¿Qué es lo importante? Recuerda que esta cartera no está conectada obviamente, más que tú lo conectes, repito, al internet. En cuanto tú pasas las criptomonedas directamente al USB, lo desconectas, están resguardadas aquí. Pero obviamente, como es una cartera de alta seguridad, te va a pedir una configuración, una contraseña para que todo esté seguro. ¿Y qué pasa comúnmente con la gente cuando tiene algo en el mundo físico? ¿Qué pasa tú cuando compras un lápiz y volteaste a la derecha y a la izquierda y ya no lo encuentras? Se te perdió. ¿Qué pasa con el recado que te encargó mamá o que te encargaron en el teléfono? Se te olvidó. Y la gente tiende a hacer eso. Tal cual, olvidan la contraseña. Si tú olvidaste la contraseña de tu Ledger, no hay forma en la que puedas recuperarlo realmente, y seguramente tu criptomoneda, todas las que tengas, se van a quedar ahí porque, repito, es una cartera fría de la cual tú tienes que ser responsable, y no porque esté fuera del mundo vayas a creer que después vas a poder hablar a Ledger y decirle: oye, fíjate que yo soy fulano de tal y necesito que me ayudes porque Ledger te va a decir en mis términos y condiciones indico que es tu responsabilidad y que si perdiste tu contraseña y obviamente hay un paso para recuperarla, pero tampoco tienes eso en el instructivo y no lo leíste, no hay forma en que puedas recuperarlo. ¿Ok? Ha habido gentes que ha pasado esto. Hay 2 o 3 famosos que tienen millones de dólares en bitcoins que olvidaron su contraseña y ya no pueden entrar. Entonces lo más importante es que no importa si decides irte con un exchange centralizado que tiene una cartera caliente para guardar tus contraseñas, para guardar tus criptos, que te asegures de las contraseñas, que te asegures de activar el 2FA. No importa si te vas con MetaMask, que lo conozcas bien, guardes tu contraseña y revises cada uno de los contratos. Y no importa que tengas un tercer bloque de seguridad comprando una cartera fría, pero teniendo en cuenta que es tu responsabilidad, porque como el carpintero, este es tu martillo. Si se te olvida llevarlo, si se te olvida el password y la contraseña, lo habrás perdido todo. ¿Ok? En resumen, rapidísimo, para acabar esto, antes de llegar a los 20 minutos. Tipos de carteras: hot wallets, cold wallets. Hot wallets o carteras calientes son aquellas que están en el internet conectadas al 100%. Binance, MetaMask, exchanges, MetaMask o carteras descentralizadas como lo viene siendo Wallet también existe. Hay muchas opciones que puedes encontrar. Aquí puedes ver que yo tengo Clover, la misma cartera de Binance, tengo Ronin de Axie. Hay muchas carteras que son descentralizadas. Bueno, en este caso Binance obviamente no, ni Ronin, pero Clover sí es una cartera descentralizada. Igual Phantom, si estás usando Solana, sabes que Phantom es una cartera igual tipo MetaMask, pero centrado en lo que viene siendo Solana. ¿Ok? Y la cartera fría o cold wallet, ya sabes, viene siendo una cartera que es descentralizada, al cual solamente tienes acceso tú porque está en el mundo físico también. Acceso tú, mundo físico, y eres responsable totalmente de cómo usas esta herramienta. ¿Ok? Y vimos también, centralizado es que estás en manos de una compañía tercera en la cual estás confiando, y descentralizado, cualquiera de estas dos, que tú estás a cargo de todo al 100% y de cada uno de los movimientos. Al final, repito, el responsable de dónde inviertes, de cuidar tu dinero y de protegerlo, eres tú mismo. ¿Ok? Con esto vamos a terminar este tutorial acerca de dónde guardo las carteras, dónde guardo mis criptos, tipo de cartera y un poco de explicación, el tip del iceberg, la punta del iceberg de lo que es centralizado y descentralizado. Sin más, que tengas un excelente día, tarde o noche, y ya sabes, nos vemos en la carnita asada.